La isla como es, hipótesis para su comprobación. Un ensayo de Rafael Emilio Junen. Estudio de un caso. Las migraciones haitianas y sus vinculaciones con las migraciones dominicanas. Introducción. Abrumados por el tiempo de la medianoche y por el afán de un duro día de trabajo, nos manteníamos a duras penas hablando y discutiendo distintos modelos de desarrollo para Dominicana como alternativas a la crisis económica en que estamos envueltos. Ya se había dicho de todo y todavía nos hallábamos sumergidos en una tremenda depresión e incertidumbre. Cuando se sondeó la posibilidad de mantener el modelo atado al comercio exterior, alguien opinó que nuestras materias primas están muy baratas y que el oro se agotará en poco tiempo. También se vio que la inversión extranjera exige cada vez mayor sobreexplotación para alcanzar una extraordinaria rentabilidad y seguridad. Así, aunque por ratos aparentan apatía con el país, las multinacionales, el turismo, las minas, las zonas francas, etcétera, empiezan de nuevo a florecer como los verdaderos instrumentos para el desarrollo. Se comenzó entonces a hablar de nuevo del mercado interno, de si estaba o no agotado, de que si era muy pequeño, de que si todavía se podía ampliar. Las discusiones alcanzaron su mayor énfasis y pasaron de la agroindustria a una zona franca cada vez más criolla, del empleo a la tecnología nativa, de la empresa privada hasta acorde, sin olvidar el desarrollo del sector informal. Increíble. 4 horas y pico de discusión entre un grupo de dominicanos muy bien intencionados y nada se habló de nuestra situación con Haití. Ni siquiera cuando se habló de la caña se pensó en los haitianos. Parece que el plan trujillista de hispanización, entendido como que vivíamos en una isla de gente blanca, descendientes de europeos y que acaba en la frontera, tuvo su efecto trascendente. Aún en generaciones de dominicanos que no vivieron bajo el régimen de Trujillo. Actualmente, el dominicano urbano promedio piensa que los haitianos nos están invadiendo sigilosamente y que solo basta con pensar que ya los vemos en las calles, en las actividades de construcción y en plantaciones de café, arroz y hasta de tabaco. Cuando ellos solo se radicaban en los bateyes de los ingenios, cubiertos por la espesa cortina de los cañaverales, sencillamente no tenían importancia, pero cuando ellos se hacen más visibles y se difunde la idea de que aumentan en número o cuando las fuerzas del mercado de trabajo sacan a los haitianos que aquí viven a realizar actividades más evidentes, entonces surge la voz de la alarma. Hay poca gente que piensa que son las mismas élites productivas dominicanas las que atraen
y hasta condicionan la inmigración de mano de obra haitiana. Prueba de ello, prueba de ello es que el entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en una declaración pública por el periódico Hoy en la página 12 de su edición correspondiente al 6 de abril de 1983, afirmaba: estos haitianos vienen al país en busca de trabajo cuando se enteran que aquí se les puede facilitar. Sencillamente resulta muy difícil de creer en un plan espontáneo de invasión pacífica de parte de un pueblo supercontrolado territorialmente y que tiene más de un 80% de habitantes rurales. En ese caso, no hay posibilidad de alcanzar una coherencia para una acción inmediata y sigilosamente organizada. También resulta difícil creer que el mismo gobierno haitiano de turno fomente dicha penetración masiva, salvo en el caso de que ella le deje beneficios materiales, los cuales también le serían suministrados por fuerzas poderosas de este lado de la frontera. Por último, el control casi absoluto de toda una frontera eficiente cerrada solamente puede ser violado por un acuerdo tácito entre los mecanismos de seguridad de ambos lados. De todo lo anterior se desprende que no puede haber en Haití una voluntad nacional de invasión hacia el este, sino que el flujo actualmente existente obedece a las presiones que realizan núcleos de poder económico y político de ambos lados. Cierto es que puede haber pequeños flujos excepcionales, pero estos formarían una minoría de inmigrantes incapaz de producir el impacto detectado sobre la fuerza laboral dominicana durante las últimas décadas. Este fenómeno reciente, llamado presencia haitiana en Santo Domingo, puede explicarse a partir del mercado de trabajo en Dominicana y en Haití, ya que ambos mercados son interdependientes. La demanda para cierto tipo de trabajo que se produce en Dominicana influencia la oferta que existe en Haití para realizar este tipo de trabajo. Lo que hace compleja la situación es entender cómo se puede crear un excedente tan alto y tan variado de mano de obra en Haití. ¿Por qué también se forma un excedente de mano de obra en Dominicana que va a parar a otras naciones y nunca a Haití, con excepción de las prostitutas? ¿Cómo puede existir una escasez de mano de obra en Dominicana si hay mucho más de un 30% de desempleados? Escasez relativa y oferta relativa de mano de obra en Dominicana. En Dominicana aparece la escasez de mano de obra cuando se tiene una gran empresa como la de los ingenios azucareros. Los ingenios dominicanos se manejan con criterios de reducir al máximo la inversión de capital que se necesita para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Estos criterios son mantenidos por una necesidad de aumentar la rentabilidad de esta empresa, la cual se ve constantemente amenazada por a competencia entre los tres grupos que son dueños de ingenios: el Estado, una firma de capital privado y una empresa multinacional donde la extranjera lleva ventajas en la colocación de su producción en el comercio exterior. B. La continua inestabilidad de los precios en el mercado internacional. C. La desorganización de los procesos de producción dentro de la actividad industrial. D. La aplicación de una tecnología inapropiada
para el corte y manejo de la caña. C. La corrupción practicada en cada uno de los procesos de producción, venta y distribución del producto. Esta situación mantiene un salario para los picadores de caña equivalente a $50 al mes, aunque es difícil asegurar una cifra confiable. Una retribución de este tipo para una faena tan ruda hace que el trabajador dominicano busque otros empleos más atractivos o emigre de los campos que rodean a los cañaverales. De esta manera, cada año quedan más de 30.000 puestos de trabajo desocupados por los dominicanos. Por otro lado, existen actividades agrícolas en forma de grandes plantaciones, arroz, café, cacao, etcétera, que ofrecen trabajos baratos para proletarios del campo, debido a que tradicionalmente los salarios en el área rural son inferiores a los del área urbana. B. Que no hay protección estatal efectiva para los productos campesinos no capitalistas versus actividades urbanas. C. Los grandes propietarios también quieren mantener una alta rentabilidad para sus productos capitalistas frente a los vaivenes de los precios y a la inseguridad relativa de las inversiones en el área rural. De las explotaciones de tierra de más de 3.000 tareas son numerosas y se han concentrado en poquísimos dueños. La situación puede crear unos cuantos miles más de puestos de trabajos libres en el campo no cañero. Finalmente, existe una serie de trabajos urbanos que se trata de mantenerlos con el salario más bajo posible para aumentar la rentabilidad de los empresarios y de los inversionistas de cualquier tipo. Estas tres razones llevan a la conformación de una escasez relativa de mano de obra dominicana que viene a ser llenada por la fuerza laboral haitiana. Estos dominicanos que no encuentran un trabajo adecuado o que ellos estimen como digno, deciden entonces movilizarse desde los campos a los pueblos y muchos siguen de ahí directamente desde sus campos hacia Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos o España para ocupar posiciones allá que no son dignas de los habitantes de esos mismos países. Así, a la tradicional exportación de materia prima barata se ha añadido en las últimas décadas la exportación de mano de obra barata, semientrenada y explotable a corto, mediano y largo plazo. De esta forma se tiene entonces que en Dominicana se forman simultáneamente una escasez relativa y una oferta relativa de mano de obra barata. Esta escasez se manifiesta sobre todo en el sector rural, donde una parte de ella viene a ser rellenada por haitianos, mientras que la otra parte será rellenada por los dominicanos que no pueden emigrar y que forman un gran ejército de reserva de mano de obra barata para otros procesos productivos locales. Por otra parte, la oferta de mano de obra barata dominicana se canaliza con la emigración. Los que emigran al exterior son aprovechados por algunos sectores productivos, principalmente en Norteamérica. Los que se movilizan en el interior son utilizados
por algunas empresas dominicanas radicadas básicamente en Santo Domingo y Santiago, industrias y zonas francas donde también se destaca la inversión extranjera. La presencia haitiana en Dominicana. Lo más interesante de todo este fenómeno es demostrar que los haitianos que ocupan trabajo en Dominicana lo hacen porque los puestos de trabajo han quedado libres debido a las limitaciones internas y externas que aquí existen para crear empleos efectivos. Segundo, los empresarios dominicanos y extranjeros pueden tener grandes ventajas al emplear a los haitianos porque son negros y hay un prejuicio racial que se mantiene en la cultura dominicana al extremo que hace más pasable su explotación. No hablan la lengua correctamente, lo que permite una menor integración a la cultura local. Muchos son ilegales, lo que crea un temor a la expulsión. En fin, las características demográficas del trabajador haitiano les aseguran a los patrones una mano de obra barata, estigmatizada por prejuicios históricamente arraigados, fuerte, disciplinada e incapaz de organizarse sindicalmente para exigir mejores condiciones de trabajo y de vida. A todo lo anterior se añade que la política del gobierno haitiano en este sentido es la de fomentar la emigración y no solamente a Dominicana sino a Estados Unidos o a cualquier otra nación. Para el gobierno haitiano la emigración es una verdadera válvula de escape al extremo de que ese país tiene una diáspora que casi llega a un tercio de su población. Algunos de estos flujos migratorios se realizan a través de contratos secretos intergubernamentales, de manera que el gobierno haitiano recibe una bonificación por tramitación de braceros. Finalmente, están las características actuales de la articulación del espacio haitiano, esto es, la situación interna de Haití. Este asunto ha sido tratado en el primer apartado de esta sección. De esta manera se calcula que alrededor de 30.000 haitianos tienen que entrar anualmente a Dominicana porque son necesarios para los procesos productivos de este país. Algo más de la mitad son repatriados anualmente, o sea que en los últimos 20 años se han quedado unos 15.000 por año. Esto ofrece un saldo de unos 250.000 a 300.000 haitianos, de los cuales solo una tercera parte o menos son legales, que se han ido quedando a residir en Dominicana. Si a ellos se les añaden unos 100.000 más de herencia cultural haitiana, porque ya han nacido aquí, ya sea de padres haitianos o dominico-haitianos, entonces se tendría un total de 350.000 a 400.000 personas que forman la llamada presencia haitiana en Dominicana. Esta cifra puede ser menor si se consideran algunos factores demográficos como la mortalidad que amenazan constantemente a esta población de inmigrantes. Es interesante precisar estas cifras para demostrar la manipulación de los números que realizan los agentes sociales que desinforman al pueblo dominicano con el fin de amedrentar a la población con la idea de la penetración pacífica. Para estos agentes, la inmigración haitiana oscila entre 900.000 y más de 1.000.000 de haitianos en el país. ¿Cuál es el efecto económico de esta inyección de mano de obra haitiana que ha traído a Dominicana? Se puede medir
pensando que solamente en el corte de la caña representa el 75% de toda la fuerza laboral empleada. ¿Qué retribuye a Haití? ¿Quién lo recibe? En esta figura que exhibimos se realiza con datos de la investigación de Murphy y demuestra que el 75% de los obreros de la caña son haitianos, pero de ese porcentaje el 65% son verdaderos haitianos y el 10% restante son herencia cultural haitiana. Por otro lado, del total de haitianos en la caña, el 60% ya vive aquí, mientras que el 40% restante viene y va periódicamente a Haití. Las respuestas a todas las preguntas formuladas anteriormente tienen que enfrentar una serie de limitaciones causadas por la ausencia de datos confiables. A muy poca gente le interesa precisar con exactitud el número de haitianos en Dominicana y mucho menos las condiciones sociales que caracterizan su residencia en este país. Los empleadores de haitianos rodean estas cifras de misterios y cuando ofrecen algún dato, implícita o explícitamente, tratan de mantener los siguientes mitos o informaciones difícilmente comprobables todavía. A. El número de haitianos en Dominicana es exagerado y peligroso. B. Los haitianos que viven aquí no se diferencian entre sí, son iguales en cuanto a que son negros, pobres, ignorantes, beodos, supersticiosos, sucios, vagos, ladrones y agresivos. C. Los haitianos que viven aquí viven mejor que en Haití. D. La inmigración de haitianos hacia Dominicana es más conveniente para Haití que para este país. No se puede mejorar la estadía de los haitianos en Dominicana porque la caña está en crisis. Además, el aumento de salarios por picador de caña ocasiona una disminución de su productividad. F. Cada año se necesita importar más braceros porque la productividad per cápita de los haitianos disminuye también cada año. G. No se pueden precisar cuántos haitianos son traídos de Haití bajo contrato, cuántos son AMBA Fields y cuántos son dominico-haitianos, arrayanos. H. Los haitianos en Dominicana reciben un salario igual o mayor al de cualquier proletario agrícola dominicano. Y los haitianos que viven aquí tienen condiciones de vida mejores que las que tiene el habitante rural dominicano cañero. Todos estos mitos se derrumbarían si se puede constatar que, aunque la emigración de haitianos le conviene al régimen haitiano de turno, ella no le conviene a ese país porque la economía haitiana tiene que pagar el alto costo de reproducción de esa fuerza laboral que usa Dominicana. Segundo, dos, aunque el bracero puede monetariamente ganar un poco más en Dominicana que en Haití, aquí tiene que gastar más que en su propio país. En términos de uso de servicios, de relaciones personales, el bracero vive peor aquí que en Haití porque sufre más por el hacinamiento, la carencia de sanidad y por el mismo divorcio cultural entre su vida en Dominicana y la vida en su país. Solo hay que pensar en la cacería total de contactos con su ambiente original o con su familia, cosa que no pasa, por ejemplo, con los dominicanos ausentes. A pesar de lo anterior, el haitiano tiende a tomar la alternativa de la emigración porque es una salida temporal
que puede proporcionarle alguna posibilidad de mejoramiento si pudiera alejarse de los batalles, cosa que no siempre se logra. Si la desesperación por la situación interna de su país los lleva a las experiencias de los Boat People, ¿por qué no se explica de la misma manera las experiencias de estos desesperados en Dominicana? Esto es, si luego de la travesía en el bote se puede alcanzar la costa, no se podría alcanzar otra cosa luego de la travesía por el cañaveral. De nuevo, ¿cuáles son los beneficios económicos que devengan algunos productores grandes y el gobierno dominicano por la inmigración de braceros haitianos? El trabajo de Morrison y Sinking afirma que si los beneficios para los haitianos son abundantes, los beneficios económicos para la industria del azúcar en Dominicana son impresionantes. Aunque emplea a más de 100,000 personas, los haitianos constituyen la principal fuerza laboral de esa industria. Los dominicanos no quieren cortar la caña en los términos que actualmente existen. Un bracero gana tan poco como 1.50 dólares al día luego de trabajar 16 horas. De todos los 110,000 empleados de la industria azucarera, entre el 40 y 50% son braceros. El resto de los empleados, trabajadores del ingenio y administradores son o dominicanos o extranjeros que administran la enorme Gulf and Western o los centrales italianos. Así, más de 50,000 haitianos son empleados periódicamente en el azúcar solamente. La mayoría trabaja en las plantaciones que tiene el gobierno y que son administradas por el Consejo Estatal del Azúcar. Morrison y Skin, 1982. Por otro lado, estos autores afirman que existen unos beneficios que se derivan en otros sectores de la economía dominicana. Muchos de los braceros no regresan a Haití. Ellos prefieren permanecer en la República Dominicana para buscar trabajos en otras áreas de la agricultura, en el sector de la construcción, en los trabajos mal pagados e indeseables que pertenecen a otros sectores. La siguiente anécdota puede ser bastante ilustrativa sobre el papel de los haitianos que juegan en la industria de la construcción. Un residente de Santo Domingo solicitó proposiciones para la construcción de una cisterna para su casa. Dos compañías compitieron para realizar el trabajo. La primera propuso 1,200 para hacer la cisterna solamente, mientras que la segunda pedía 800 y hacía algo más que la cisterna. La diferencia estaba en que la segunda compañía empleaba haitianos porque ellos estaban dispuestos a trabajar por más tiempo y por menos salarios, 145 pesos mensuales. No es necesario decir que nuestro informante seleccionó la compañía que usa a los haitianos y que también quedó complacido por la rapidez y calidad de la obra. Morrison Skin. Aunque quizás no podemos generalizar al respecto, creemos conveniente incluir las ideas de Moreno Fraginals acerca de los beneficios que históricamente han obtenido los grupos dirigentes dominicanos como consecuencia de la importación de braceros haitianos. El movimiento obrero dominicano no pudo cohesionar
una acción de paros, huelgas, protestas, etcétera, que obligaran a las empresas plantadoras a elevar los salarios agrícolas. En realidad, hasta 1960 fue el movimiento obrero más débil de las Antillas españolas, y en un interesante juego de acciones recíprocas, el movimiento obrero dominicano en el azúcar no pudo enfrentarse al problema de la migración haitiana, y la migración haitiana a su vez debilitó al movimiento obrero. El predominio haitiano en el corte de la caña y los bajísimos salarios pagados crearon en el obrero agrícola dominicano una reacción negativa contra este tipo de trabajo e incrementó el ya preexistente prejuicio antihaitiano. A su vez, el alto índice migratorio dominicano, principalmente hacia Estados Unidos y Puerto Rico, ha aliviado la presión demográfica que hubiera podido hacer más explosiva la situación de desempleo. Se ha conformado así un complejo de relaciones de trabajo y fenómenos migratorios único en el Caribe. La emigración dominicana hacia el exterior. Las migraciones siempre se han visto como alternativas que se presentan a cualquiera de los grupos sociales de un país. La demanda de cierto tipo de mano de obra en una nación puede atraer a extranjeros a ocupar esos puestos de trabajo. La emigración es una alternativa que cotidianamente atrae a la mayoría de los dominicanos. ¿Cómo se ha consolidado esta alternativa al extremo de que ya hay experiencias parecidas a las de los haitianos emigrantes, aunque en condiciones no tan lamentables como las de ellos? En la producción económica capitalista se puede crear una relativa escasez de mano de obra en aquellas actividades donde las necesidades de acumulación de capital requieren el uso de fuentes de trabajo baratas. En Estados Unidos aparecen la escasez de mano de obra cuando las empresas pertenecen a sectores no monopolizados, ropa, manufactura informal, etcétera, o en la recolección o empaque agrícola. Estas empresas necesitan aumentar la productividad sin muchos gastos. Los trabajadores baratos escasean en Estados Unidos porque hay organizaciones sindicales que protegen a los obreros de sueldos bajos y de las condiciones miserables del trabajo. En Dominicana, la escasez relativa de obreros y empleados baratos se encuentra mayormente en la producción monopólico latifundista agraria. Como ya se dijo, la escasez relativa de braceros baratos se resuelve en este país a través de la importación de braceros haitianos. En Estados Unidos, por su parte, la escasez de este tipo de mano de obra superexplotable para determinados procesos productivos comerciales se resuelve mediante la inmigración de extranjeros procedentes de diversos países del tercer mundo. Una parte de esos inmigrantes que Estados Unidos necesita son ofertados por Dominicana porque aquí se ha ido concentrando a la gente mayormente en ciudades como consecuencia del proceso de vaciado-concentración que estudiamos en la sección anterior. Esta urbanización de la sociedad dominicana es un fenómeno artificial en el sentido de que aquí no existen los procesos manufactureros apropiados para impulsar una oferta constante de empleos estables en las áreas urbanas y rurales. De ahí que muchos ciudadanos, principalmente urbanos, ven también en la emigración hacia los Estados Unidos una alternativa muy atractiva para conseguir algún trabajo. Por eso es que se puede afirmar que casi todos los dominicanos son emigrantes
potenciales hacia el exterior y en especial a los Estados Unidos. Unos porque están siendo expulsados del campo y otros porque no tienen alternativas de trabajos estables en las ciudades. Sin embargo, ¿quiénes son los que realmente salen al exterior? Aquellos que pueden demostrar que tienen cierto estatus, que han desarrollado o que desarrollan todavía hasta el último momento algún empleo o subempleo y que poseen cierto entrenamiento para desenvolverse en trabajos menores de la sociedad norteamericana. Por esta razón, el flujo hacia el exterior no se compone de dominicanos que viven en condiciones miserables. A estos quizás les queda la alternativa de la movilización interna, campo, ciudad, pueblo, ciudad, etcétera, sino de aquellos que desde su empleo o subempleo en la ciudad o desde un campo próspero que se va deteriorando pueden financiar su salida al exterior antes de que su situación se empeore o se torne más insegura. Todo lo anterior ratifica lo que se decía al principio de este capítulo en el sentido de la multiplicidad de las ofertas de mano de obra barata en Dominicana. Hay un grupo que puede emigrar al exterior, otro solamente puede emigrar a las ciudades grandes del interior o a la capital y otro sencillamente no puede movilizarse. Los primeros benefician principalmente al capital del noroeste de los Estados Unidos, los segundos al capital criollo y extranjero que tienen inversiones en las ciudades grandes, principalmente en Santiago o Santo Domingo. Los terceros tienen que subemplearse como proletarios agrícolas o como chiriperos urbanos sin mucho éxito en comparación con el chiripeo que también es emigrante. Ahora bien, nuestra emigración hacia el exterior nos trae más problemas que beneficios. Veamos nuestra situación como país donante de mano de obra barata. La circulación de las corrientes migratorias entre países donante y países recipiente beneficia a los gobernantes y patronos de los países recipientes porque disminuye el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo en el momento de la producción. Además, beneficia especialmente a los patronos de los países recipientes porque los inmigrantes no afectan sensiblemente el costo de las empresas, por lo que actúan como mecanismos anticíclicos, es decir, que cuando hay problemas económicos en la empresa o en la nación, los inmigrantes no tienen que ser despedidos porque salen baratos. Aún en el caso de que haya que expulsarlos, los inmigrantes son en su mayoría ilegales e indefensos frente a la nueva sociedad y por lo tanto se les puede denigrar sin importar cualquier reclamación futura. Esto implica que la explotación de un país por otro no es una función realizada solamente a través del enclave, plantación, minas, zona franca, turismo, etc., sino que también puede realizarse a través de los propios flujos migratorios. Por ejemplo, la crítica situación de dependencia en Dominicana crea un excedente relativo de mano de obra que provoca la exportación de trabajadores nativos. Sin embargo, al mismo tiempo crea una escasez relativa de cierta mano de obra que provoca, uno, una importación de profesionales técnicos extranjeros para trabajos considerados especializados,
para mantener la dependencia de otras naciones. 2. La importación de mano de obra barata haitiana para trabajos muy fuertes que no se encuentra quien los haga en este país. 3. Una expulsión de dominicanos de las zonas rurales a las urbanas para desempeñar trabajos como obreros de las industrias dependientes del exterior y para convertirse en chiriperos. 4. Una emigración básicamente de dominicanos urbanos que sale al exterior a desempeñar trabajos socialmente despreciados, pero que resultan mejor pagados que en Dominicana. De esta manera se explican los factores aparentemente contradictorios de la dinámica poblacional dominicana. Cada año, alrededor de 20,000 dominicanos salen a los Estados Unidos a buscar trabajo, pero también cada año llegan miles de haitianos a incorporarse a la fuerza laboral dominicana, aunque sea en renglones considerados inhumanos. Por otro lado, cada año se suman miles de dominicanos, tanto reemigrantes del exterior como nuevos emigrantes del campo, a las ciudades grandes dominicanas, con lo cual se acelera su crecimiento demográfico y sus problemas sociales. Por estas razones, Morrison y Sinking expresan que la República Dominicana representa un microcosmos de todos los patrones migratorios importantes, flujos emigratorios e inmigratorios, considerable migración de retorno y persistencia de flujos migratorios rural-urbanos. Ugalde y otros han demostrado que solamente la cuarta parte de los dominicanos que emigran hacia el noroeste de Estados Unidos son habitantes del campo dominicano, lo cual hace ver que la emigración de dominicanos hacia el exterior es un fenómeno predominantemente urbano y propio de las clases medias de este país. Ese mismo estudio considera que el 84% de los dominicanos que emigran en los Estados Unidos lo hacen antes de cumplir 40 años, esto es, durante los años más productivos del ciclo de vida, aunque un 40% de todos los emigrantes dominicanos vuelve de nuevo a su país, reemigrantes. Gransmuk ha demostrado que su reincorporación difícilmente es productiva, ya que ellos se dedican a actividades de servicios, especulación inmobiliaria, etc. Estas conclusiones y otras más que confirman las observaciones de Ugalde se verán más adelante. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el apartado 10.